Muchas veces la tragedia puede ocurrirle a un niño pequeño de cualquier forma y en cualquier momento. Al final, son cosas desafortunadas que pasan. Pero lo aterrador es cuando la tragedia es provocada, sobre todo cuando es provocada por alguien cercano, por alguien que aparentaba ser una oveja, pero terminó siendo un demonio. Así ha ocurrido muchas veces y en este caso no es la excepción. Kristen Gant recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Al ver el nombre de su amiga Christy Flood, quien cuidaba a su hija Fallon, no imaginaba la tragedia que estaba a punto de desatarse. Christy llamó y le dijo: «Kristen, tienes que venir rápido». Fallon se golpeó la cabeza en el tobogán. No responde. La voz de Christy sonaba alarmada, aterrada. Algo había pasado, algo extremadamente malo. La voz proyectaba un terror inconmensurable, aunque algo sobreactuado. El corazón de Kristen se aceleró. No perdió un segundo y junto a su esposo Cameron se apresuró al hospital. En ese momento, una preocupación abrumadora la invadió, pero jamás tuvo la mínima sospecha de que aquella sería la última noche de vida de su hija, ni tampoco lo que vendría después. Al llegar al hospital, Kristen y Cameron fueron guiados a una sala de espera privada, donde pasaron momentos interminables mientras el equipo médico trataba de salvar a Fallon. Los minutos se convirtieron en horas. Sus esperanzas oscilaban entre la desesperación y un tenue rayo de esperanza. Pero esa esperanza se extinguió poco después de la medianoche, cuando los médicos se acercaron a la pareja con la trágica noticia. Fallon había sufrido lesiones mortales y había fallecido a la 1:18 de la madrugada del 10 de diciembre. El mundo de Kristen y Cameron se vino abajo. La pequeña Fallon, de apenas 2 años, era la alegría de sus vidas. Había nacido el 27 de septiembre de 2018 y desde el primer momento, su presencia había traído una felicidad infinita. Tan solo imaginen por un momento lo que debe doler perder un niño pequeño, quienes suelen ser la luz de nuestras vidas, más aún si son hijos nuestros. Con su cabello rubio, sus ojos azules y su sonrisa radiante, Fallon iluminaba cada día de sus padres que la amaban como a nadie. Kristen, madre soltera cuando Fallon nació, había hecho todo lo posible por darle una vida segura y feliz. Trabajaba como técnica veterinaria, dedicando sus días a cuidar de animales en un refugio, y a pesar de las dificultades, siempre había encontrado fuerzas para darle a su hija el mejor entorno posible. Fallon vivía una vida plena coronada por el amor de su madre. Con el tiempo, Kristen había conocido a Cameron. Él no era el papá biológico de Fallon, pero amaba a la pequeña como a su propia hija. Juntos formaron una familia unida, llena de amor y cuidado. Cuando la pandemia de COVID-19 forzó el cierre de la guardería de Fallon, Kristen buscó alternativas para su cuidado mientras trabajaba. Fue entonces cuando recurrió a su amiga de confianza, Christy Flood. Las dos habían sido amigas durante más de 5 años, y Kristen confiaba ciegamente en ella. De hecho, Harper, la hija de Christy, era la mejor amiga de Fallon, y las dos niñas solían jugar juntas. ¿Qué podría pasar entre tanta confianza? Con esta relación de tanta cercanía, Kristen no dudó en dejar a Fallon al cuidado de Christy. Era una decisión que nunca habría puesto en duda. Cuando Christy le ofreció que Fallon pasara la noche en su casa, Kristen aceptó sin pensarlo demasiado. Después de todo, era una amiga de años, alguien en quien confiaba como en una hermana. Sin embargo, lo que Kristen no sabía era que esa decisión traería consigo una tragedia devastadora. Cuando Fallon fue llevada al hospital, el personal médico no tardó en darse cuenta de que las heridas de la niña no eran el resultado de un simple accidente. Algo andaba mal. La niña no había fallecido de forma tan sencilla como parecía. Las pruebas revelaron una fractura de cráneo y lesiones en órganos internos, incluyendo laceraciones en el hígado, el bazo y el colon. Estas heridas no correspondían a una caída. Solo había una explicación para estos daños tan fuertes. Eran el resultado de un abuso brutal. Fallon no había sufrido un accidente. Había sido víctima de una agresión que terminó con su vida de manera cruel y despiadada.
La causa de muerte fue declarada como homicidio y de inmediato se inició una investigación y la primera y única sospechosa fue Christy, la persona de confianza que, aparentemente, cuidaría a la niña. Todo parecía apuntar a que Christy había acabado despiadadamente con la pequeña, pero el horror no terminó allí. Cuando la policía requisó el teléfono de Christy, descubrieron una serie de búsquedas inquietantes realizadas en Internet horas antes del incidente, búsquedas que solo una mente enferma sería capaz de hacer. Christy había buscado en Google cosas como ¿qué tipo de personas disfrutan abusando de los hijos de otros? Y golpeé a mi hijo y me siento culpable. Estas búsquedas revelaban un oscuro deseo, una crueldad que Kristen jamás había imaginado en su amiga. La investigación reveló un pasado sombrío en la vida de Christy que Kristen desconocía por completo. La mujer en quien había confiado ciegamente tenía un historial de arrestos por agresión y posesión de drogas. Además, el apartamento en el que cuidaba de Fallon y de otros niños operaba ilegalmente como guardería y había sido objeto de una orden de desalojo. Kristen se dio cuenta de que nunca había conocido realmente a Christy, que tras años de amistad, la mujer escondía un lado perturbador y profundamente peligroso. El novio de Christy, Jeffrey Meyers, también fue interrogado. Aunque al principio negó cualquier implicación, las evidencias indican que estaba en el apartamento al momento del ataque y que presenció los abusos sin hacer nada para detenerlos. La idea de que dos adultos estuvieran presentes y permitieran que una niña inocente sufriera de esa manera llenó de indignación a los investigadores, así como a Kristen y Cameron, quienes no podían concebir la magnitud de la traición y de la terrible pérdida a mano de dos desalmados lunáticos que se atrevieron a acabar con una niña pequeña. Al enfrentarse a las pruebas, Christy intentó defenderse argumentando que todo había sido un accidente, pero sus palabras no eran más que una débil excusa frente a la evidencia aplastante. En un intento desesperado y retorcido por evadir la responsabilidad, incluso intentó culpar a Cameron, el padrastro de Fallon, afirmando que él había sido el responsable de las heridas. Sin embargo, la policía no encontró ningún indicio de que Cameron estuviera involucrado, y la verdad salió a la luz. Finalmente, en marzo de este año, Christy y Meyers fueron declarados culpables. Christy fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y Meyers recibió una condena de 15 años de prisión por su complicidad en el crimen. La justicia había llegado, pero para Kristen y Cameron no había alivio. La pérdida de Fallon era una herida profunda, un vacío que ni siquiera toda la justicia del mundo llenaría. En medio de su dolor, la llegada de su segundo hijo, Asher, les dio un destello de esperanza. Casi un año después de la muerte de Fallon, Kristen dio a luz a Asher. Aunque sabían que ningún hijo podría reemplazar a Fallon, la pareja veía en Asher una señal de fortaleza y de amor, un regalo de su hija que, de alguna manera, seguía presente en sus vidas. Sin embargo, el vacío de Fallon era palpable. Su recuerdo seguía vivo en cada rincón del hogar, en cada foto, en cada juguete. Kristen canalizó su dolor y su rabia en una misión para crear conciencia sobre el abuso infantil y la importancia de investigar a fondo a los cuidadores de los niños. Creó una página de Facebook llamada Justicia para Fallon, donde compartía su historia y exhortaba a otros padres a tomar precauciones extremas, a no dar por sentado que alguien es de confianza, por más cercana que sea la relación. Su mensaje tocó el corazón de miles de personas que se unieron a su causa, ofreciendo apoyo y buscando justicia en nombre de Fallon. Hoy en día, Kristen sigue luchando. Cada vez que comparte la historia de Fallon, renueva su compromiso de que su muerte no sea en vano. La página de Facebook de Justicia para Fallon sigue activa, recibiendo mensajes de personas que, conmovidas por la historia de la pequeña, ofrecen su apoyo y solidaridad. Kristen y Cameron están decididos a honrar la memoria de Fallon, manteniendo vivo su recuerdo y luchando para evitar que otras familias sufran una tragedia similar. La historia de Fallon no terminó con su muerte.
Su legado perdura en la valentía y el amor de sus padres, quienes han convertido su dolor en un llamado a la acción y a la conciencia. Para Kristen, cada publicación, cada mensaje compartido es una manera de abrazar a Fallon una vez más, de honrar la dulzura de su corta vida y de hacer justicia a través de la memoria colectiva. A medida que han pasado los años, Kristen ha encontrado un propósito que la sostiene en los momentos de mayor tristeza. Ha comenzado a colaborar con organizaciones locales dedicadas a la protección infantil, participando en charlas y campañas de concientización. Sabe que compartir su experiencia, por doloroso que sea, puede abrir los ojos de otros padres y cuidadores a los riesgos, a la importancia de realizar un análisis profundo de las personas a quienes confiamos el cuidado de nuestros hijos. Uno de los temas que más enfatiza Kristen en sus intervenciones es la necesidad de estar atentos a las señales de advertencia, a no ignorar los pequeños detalles que podrían revelar algo fuera de lo común. Las experiencias de otras familias que han compartido sus propias historias de abuso y negligencia infantil han fortalecido su determinación. Es un tema del que muchos aún evitan hablar, en parte por miedo y en parte por el dolor que conlleva, pero Kristen ha decidido que el silencio no es una opción. Siempre hay que levantar la voz ante semejantes actos, siempre hay que combatirlos porque no tienen justificación alguna. Kristen también ha abogado por cambios legislativos, apoyando proyectos de ley que buscan endurecer los controles y requisitos para aquellos que desean trabajar en el cuidado infantil. Ha testificado ante comités locales, compartiendo con senadores y representantes la desgarradora historia de Fallon, con la esperanza de que su testimonio inspire cambios significativos en la legislación. Kristen sueña con un sistema en el que ningún niño vuelva a sufrir de la misma manera que Fallon. Un mundo donde las regulaciones sean lo suficientemente estrictas como para filtrar a aquellos que representan una amenaza para los más vulnerables. Para Kristen, la tristeza no desaparece, pero la transforma. En su corazón, Fallon sigue viva. Ha encontrado en el amor por su hija y en su deseo de justicia la fuerza para levantarse cada día, aunque la ausencia de Fallon sigue siendo un dolor punzante, un hueco que nada ni nadie podrá llenar. A veces, Kristen habla con Asher sobre su hermana. Aunque él nunca conoció a Fallon, Kristen le cuenta sobre su alegría, su ternura y el amor que ella irradiaba. Quiere que Asher crezca recordando a Fallon como alguien especial, que entienda por qué su madre lucha tan intensamente por proteger a otros niños. Kristen sabe que Asher es una nueva esperanza en su vida, una segunda oportunidad de amar y cuidar con toda la intensidad de su corazón. Aunque la vida de Fallon fue breve, su dulzura e inocencia vive en los corazones de aquellos que la conocieron y en todos aquellos que han escuchado su historia. Kristen continuará luchando, no solo por su hija, sino por todos los niños que necesitan una voz fuerte que los defienda y proteja de los abusadores malvados que pueden dañarlos. A los niños hay que cuidarlos mucho, son seres extremadamente frágiles y muy inocentes. Hay que ser precavidos con los adultos que ya han conocido la depravación y la maldad y pueden llegar a dañar a los más pequeños. No es cuestión de desconfiar hasta de nuestra sombra. Pero si de precaución con respecto a quién dejamos a cargo de nuestros niños, sea alguien muy cercano o no, lo mejor es estar siempre al pendiente, porque hay quienes los acechan para hacerles daño. El caso de Fallon es solo uno de tantos ejemplos de lo que tienen que sufrir los niños. Procuremos romper esa cadena. Recuerda cuidar a tus niños. Son inocentes y no saben reconocer la maldad. Esa es nuestra tarea. Proteger a los más vulnerables e inocentes de los más retorcidos y perversos.